a un joven inglés. Bello joven, flor pura, joya resplandeciente, si solamente supieras que el aspecto encantador de tu rostro es la antorcha que ha encendido mi amor. Desde el instante en que te vi, Cupido me golpeó, pero yo dudo, porque mi Dido me retiene y temo su cólera. El mismo rey del cielo, antes secuestrador de muchachos, si tuviera aquí ahora secuestraría una semejante belleza a su retiro celeste. Entonces, en los apartamentos de ahí arriba, estarías dispuesto igualmente a cumplir cada tarea, algunas veces en su lecho, en otros momentos escanciador, y delicia de Júpiter en uno y otro rol. Juan Manuel Talavera posee una formación ecléctica. Además de ser licenciado en Historia de Arte por la Universidad Grenoble-Alpes de Francia, estudió también Ciencias Jurídicas, Psicología y Filosofía en la UCA. Se inició en la militancia TLGBI en Francia en el año 2014, en el Centro Interasociativo Cigale de la ciudad de Grenoble. En los años 2017 y 2018 dio numerosas conferencias en diferentes espacios culturales. Entre sus temas dictados podemos citar Iconografía escatológica, las imágenes del juicio final, los orígenes greco-romanos de la iconografía cristiana y Pintura romana, los 4 estilos pompeyanos, en el Centro Cultural y Museo de Arte Sacro. El arte como herramienta política en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, homosexualidad en Grecia reflejada en el arte, homoerotismo en la iconografía religiosa y Biblia y homosexualidad en el Centro Comunitario TLGBI de la organización Somos Gay. En julio del 2019 fue elegido por la Embajada de Estados Unidos para el programa internacional Visitor Leadership Program en el área denominada Promoting Social Change Through the Arts. Actualmente es docente de Historia del Arte en el Ateneo Paraguayo y colabora dando conferencias en diferentes lugares, utilizando la historia del arte como herramienta de militancia y reflexión. Es miembro de Cristianos Inclusivos del Paraguay. Buenas tardes, Asunción, Martirio y Milagro. Acá estamos nuevamente en esta Asunción maltrecha, ciudad. gris. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntos hacemos Puto el que lee. Colectivo Cuarto Mundo, distribuyendo para toda la humanidad y universos, pluriversos, este mensaje de revolución y creando diálogo entre diferentes sectores. Siempre tratando de hacer eso. Y estamos hoy nada más y nada menos que con Juanma Talavera. Juanma, ¿cómo estás, querido? Súper bien. Che, ese poema que nos leíste recién, ¿se lo escribiste vos a un chongo? ¿Cómo va la historia? Ya quisieras. Contanos de qué va, por favor. Sí. Bueno, es un poema de amor, como ya se habrán dado cuenta, pero es un poema de amor viejísimo, es del siglo XII. Y lo curioso de este poema de amor es que es un poema que fue escrito por un cura, Hilario de Inglaterra, que bueno, le estaba dedicando a otro joven. No sabemos si es que era otro sacerdote como él o si era alguien que estaba ahí, por el monasterio nomás. Año 1100 en adelante. Ok, 1000 años los sacerdotes de estar, amar y amar a los chicos. Juanma viene a hablarnos hoy de un tema medio un poquito polémico, en especial para la comunidad LGBT. O sea, no quiero nomás entrar sin haber dicho que es un poquito extraño, es un poquito particular, porque hay muchísima gente en la comunidad que tiene un enorme resentimiento, un enorme enojo histórica y materialmente fundamentado también para con los diferentes sectores de la iglesia, con todo lo que se fue organizando como que la institución eclesiástica en torno a lo que es la homosexualidad, ¿verdad? Juanma es parte de los Cristianos Inclusivos, que es un grupo acá de Paraguay en el que se propone este debate de la posibilidad de que el cristianismo en realidad no tiene una condena moral hacia la homosexualidad. Biblia y homosexualidad, el podcast de la década. Contanos todo, queremos saber todo ya. Cierto, es un tema polémico y con justa razón. O sea, yo también, como soy una persona creyente, soy practicante, pero al mismo tiempo soy militante. Y desde mi proceso de salida del closet también entiendo
con justa razón ese odio que de repente la comunidad pueda sentir hacia la iglesia, porque es cierto, lastimosamente el mensaje religioso se tergiversó, se utilizó también para condenar a la comunidad LGBT. Entonces hay una razón para tener esa reacción, y sobre todo que hay todo un gran discurso de odio que proviene desde la religión misma. Pero eso no significa que en la religión, sobre todo en el cristianismo, que todas las voces haya un unísono. También hay una disidencia, hay voces disidentes, hay voces alternativas, y hay voces incluso disidentes, pero que son tradicionales. Porque cuando nosotros hablamos de comunidades como cristianos inclusivos, en la cual tenemos esta creencia, sostenemos que se puede ser cristiano o cristiana y al mismo tiempo miembro de la comunidad LGBT, también existen iglesias en todo el mundo que no solamente aceptan a personas LGBT en la comunidad y que le dan incluso cargos de responsabilidad, sino que también tenemos iglesias tradicionales como las iglesias luteranas, por ejemplo, del norte de Europa, que incluso ordenan a personas abiertamente gays o abiertamente lesbianas a cargos importantes como obispos. Qué sé yo, uno de los casos más nombrados es de Jim Robinson, que era obispo de la iglesia episcopal de los Estados Unidos, que es la rama anglicana, o sea, la rama anglicana en los Estados Unidos. Bueno, y Jim Robinson fue nombrado obispo cuando él estaba ya casado con un hombre. O tenemos el caso de iglesias como la iglesia de Suecia, que también tiene a una mujer obispa. Eva Brunne, si no me equivoco, es el nombre de la obispa, que también es lesbiana. Entonces vemos que hay iglesias así tradicionales que tienen esa disidencia, y eso nos lleva entonces a plantearnos la gran pregunta: ¿se puede o no ser cristiano, cristiana y LGBT? Y sobre todo, ¿por qué qué nos dice la Biblia al respecto? Hay tanto para decir, pero no quiero ser no quiero tomar tanto el monopolio, digamos, de toda la discusión. No, pero nos serviría conocer por lo menos 3 o 4 argumentos clave para responder a los fundamentalistas. Claro, o sea, sí, hablan mucho sobre estos versículos de la Biblia que supuestamente proponen una condena férrea. Claro. Tipo, no se acosta el nombre con nombre, así, ¿qué dice la Biblia, claro, Juan? Coméntanos. Antes que ponernos a hablar de qué dice la Biblia, algo importantísimo que siempre hay que tener en cuenta a la hora de hacer un análisis bíblico es preguntarse qué es la Biblia. Porque el fundamentalismo también tiene ciertas creencias en torno a la Biblia que desde la misma ciencia teológica no es cierto. O sea, por dar un ejemplo, cuando hablamos de la Biblia, la gente piensa que es un libro, y el fundamentalista también piensa que estamos hablando de un libro. Sin embargo, el nombre Biblia, en griego, ta biblia, significa los libros. Y un dato curioso, ta en griego es artículo neutro. O sea, Biblia es una palabra que no tiene género. No es ni nene ni nena. Entonces, ahí ya no estamos frente a primera diversidad. Rosa ni celeste. Claro, la palabra en sí ya es diversa, ya escapa. Le Biblia, vamos a decir. Le Biblia, totalmente. Esa sería la traducción exacta de la Biblia, ¿verdad? Entonces estamos frente, o sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos luego frente a un libro que no es un libro, sino que son varios libros, y otra vez a su vez dividido en 2 grupos: los libros del Antiguo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, que tampoco tienen la misma jerarquía, porque para un cristiano, por ejemplo, como nosotros nos dejamos, o sea, lo central es el mensaje de Cristo, lo más importante va a estar en el Evangelio, porque hay que leer la Biblia para el cristiano desde el Evangelio. Por eso es que traer textos del Antiguo Testamento como que no entra, claro, dentro de esa lectura, porque el Antiguo Testamento para nosotros ya es el pasado, y que el Antiguo Testamento es algo que tiene que ser visto desde la perspectiva del Nuevo. Y también tenemos ese problema, por así decirlo, de que como son varios libros, no fueron escritos todos de una, porque el fundamentalista también piensa que el libro, así, la Biblia cayó del cielo ya terminada, impresa, tapadura con dibujitos y moños. No, es algo que llevó pero cientos y cientos de años en ser escrito, y también hay disidencias, porque por ejemplo entre católicos y protestantes la Biblia no tiene los mismos libros. Los católicos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tienen 73 libros, si no me equivoco, y los protestantes 66, porque los protestantes no admiten los llamados deuterocanónicos. Ocurre que en el Antiguo Testamento
los libros fueron escritos en arameo y en hebreo, si es que vamos a guiarnos por el llamado canon de Jerusalén, que uno de los elementos que tenían en mente para elegir cuál era el libro revelado era el idioma. Ellos decían, no, Dios no pudo haber hablado en griego porque el griego es idioma pagano. Pero en Alejandría, como ya había una fusión cultural entre el mundo judío y el mundo griego, entonces ahí es que los alejandrinos van a aceptar como libros revelados libros que habían sido escritos en griego, que son los llamados deuterocanónicos. Entonces los protestantes, ellos rechazaron los deuterocanónicos, pero los católicos sí tienen los deuterocanónicos. Pero bueno, eso recién surgió en el siglo XVI, mucho después. Pero ahí también estamos frente al problema de que no estamos frente a un libro que se escribió de una. Y después también otro elemento que sí tenemos que tener súper en cuenta, lo que recién mencioné, el tema del idioma, que la Biblia no es que fue escrita en un mismo idioma, sino que fue escrita en 3 idiomas. Es importantísimo también recalcar esto, porque un idioma como el hebreo, que es por lo menos el hebreo antiguo, no se escribían las consonantes y se suponía que uno conocía la vocal. Entonces desde el vamos, si vos sos una persona que no está versada en el hebreo y querés traducir, si le pifias una vocal, le pifias la palabra. Y después pasamos al griego, que el griego que es un idioma súper complicado, porque es un idioma que tiene de repente palabras que pueden significar lo contrario, y es el contexto el que determina, que es, por ejemplo, veneno y remedio en griego, fármacon, es la misma palabra, es el contexto el que determina qué es, cuál es lo que se usa. Eso se llama vox media. ¿Por qué menciono esto? Porque después cuando se va a pasar a traducir al latín, el latín es un idioma que es un poquitito más concreto, más exacto y no tan amplio como suele ser el griego. Y son elementos que la gente de repente no tiene en consideración a la hora de pasar a querer analizar la Biblia. Entonces el fundamentalista no tiene estas herramientas. Y su principal característica es que trae nomás frases así fuera de su contexto y fuera de análisis, lo que es totalmente contrario a lo que es la teología en sí, que justamente es una herramienta para conocer esa revelación, pero con las herramientas mismas que también la teología te propone, para ver un poquitito cuál es la fuente y analizar esas fuentes con sus herramientas, como ser el contexto, como ser tanto contexto cultural como el contexto literario, los idiomas, que son elementos que hay que tener en cuenta para ver qué es lo que nos quiere decir la Biblia. Porque justamente cuando nosotros no tenemos esas herramientas objetivas, por así decirlo, es que caemos en interpretaciones subjetivas. Y cuando estamos frente a un tema súper interesante, súper, no polémico, pero muy específico, como sí, el tema de la comunidad LGBT. Y funcional. Y funcional, claro. Necesitamos nosotros ser lo más objetivamente, lo más objetivos posibles. Y sobre todo, el gran problema que tenemos también con las interpretaciones bíblicas es que si obviamos estas herramientas, caemos en nuestros a priori culturales, y entonces más que estar interpretando lo que la Biblia dice, estamos interpretando lo que nosotros creemos, y a partir de esas creencias nuestras estamos poniéndole a la Biblia cosas que en verdad no dice. Quizás un poco larga esta introducción, pero son herramientas que son necesarias para tener justamente en cuenta antes de pasar a hacer ese análisis bíblico, porque si negamos, por ejemplo, esa realidad histórica de la Biblia, esa realidad de que es un libro que se escribió hace muchísimo tiempo en un contexto súper diferente al nuestro, es que no vamos a hacer un análisis como se debe para entender lo que es hoy la Biblia para el siglo XXI. Basta con leer pasajes en los cuales se habla de la esclavitud y que se aprueba la esclavitud y que se da consejos de cómo tener esclavos o de cómo comportarse con los esclavos y esclavas, para darse cuenta que estamos frente a un libro que quizá tiene cosas que ya no se aplican más hoy en día. Y el fundamentalista como que esos elementos obvia, esos elementos como que los deja de lado, porque va a basarse justamente en esos versículos así aislados que él va a utilizar para justificar su postura, su creencia, pero que no está analizándolos desde esa perspectiva más objetiva, histórica, para desentrañar ese mensaje que estamos queriendo ver. Eso justamente pasa con el gran, cuando hablamos, si es que vamos a hablar de los pasajes en los que se supone que la Biblia condena a la comunidad LGBT, el fundamentalista cree que lo que siempre repite es que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, condena. Sin embargo, si vamos a hacer una lista exhaustiva, solamente en 6 lugares encontramos
pasajes donde podríamos decir que la Biblia habla de la homosexualidad. No vamos a atendernos en todos, pero sí por lo menos vamos a tratar los más principales. Y lo que es, por ejemplo, simpático, por así decirlo de alguna forma, es que el pasaje que más se utiliza cuando hablamos de la homosexualidad, que ya está luego en el imaginario colectivo, la cultura popular, el famoso pasaje de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, de todos los pasajes bíblicos, ese es el más fácil de rebatir. Lo curioso de este relato de Sodoma y del famoso pecado de Sodoma y la sodomía es que, así como les dije, es el más fácil de rebatir, pero al mismo tiempo es sobre el que más se escribió. Pero también acá el fundamentalista cree que desde la época de los primeros cristianos, que el pecado de Sodoma era la homosexualidad. Pero no es sino en el siglo XII, en el tercer concilio de Letrán, cuando un concilio ecuménico por primera vez hace una condena oficial de la sodomía. Ya vamos a llegar también a ese detalle. Siglo XII. O sea que Siglo recién XII. en el siglo XII se hace una interpretación que se aparta del sentido de lo que está escrito, digamos. Totalmente. O sea, recién a partir del siglo XII es que ya la Iglesia Católica, como postura oficial, va a decir que, o sea, va a condenar desde un concilio la sodomía. Otro elemento que hay que tener en cuenta es que, cierto, efectivamente no estaba todavía fija esa norma del celibato en los sacerdotes, pero también hay que agregarle a ese contexto que la Iglesia en ese siglo XII estaba en plena lucha contra los cátaros. Los cátaros, que fue esa primera gran herejía después del arrianismo, que había conquistado muchos adeptos. La Iglesia primero intentó convertirla a los cátaros por medio de los dominicos, que mandaba a misionar a los dominicos. No funcionó eso, y después crean la Inquisición. La Inquisición tampoco estaba funcionando bien y crean una cruzada, la famosa cruzada contra los cátaros y albigenses, que era más que nada política, porque los reyes de Francia querían hacerse con el territorio de el sur de Francia, lo que es hoy Toulouse y demás, era una parte de la Cataluña también francesa. Y es importante mencionar que los cátaros tenían una visión muy dualista del mundo, según la cual existían dos entidades, dos divinidades, Dios y el demonio. Dios representaba lo espiritual, el demonio lo carnal, y había que hacer la guerra a lo carnal. Y los cátaros cuestionaban el matrimonio y la reproducción, porque ellos decían reproducirse significa estar en lo carnal, y tenían muchísimos adeptos los cátaros. Por eso es que también ahí la Iglesia va a comenzar esa pelea contra todo aquel acto sexual que no sea reproductivo, porque venía de los cátaros. Y ahí es que también viene esa condena a toda aquella sexualidad que no sea reproductiva. La Iglesia también pone énfasis, no es en vano, o sea, no es coincidencia que en el cuarto concilio de Letrán, en el siglo XIII, el matrimonio ya aparezca también como uno de los sacramentos. Que recién ahí se crea como sacramento. O por lo menos ahí se lo publica oficialmente. Claro, porque en otras iglesias no es un sacramento. Para los ortodoxos sí. Los ortodoxos también tienen ciertos sacramentos, solo que eso fue por otro camino que lo van a tomar los ortodoxos. Pero es en este contexto de esa lucha contra aquella sexualidad no reproductiva como respuesta a los cátaros que se pone, por un lado, ese énfasis en la práctica sexual no reproductiva, y al mismo tiempo también la Iglesia estaba luchando con esa definición del celibato. Cosa que recién, o sea, le va a llevar mucho tiempo. Recién en el Concilio de Trento es que va a caer con más dureza esa norma. Pero hay que saber también que hasta esa época los curas también se casaban. Y, o sea, no en vano, o sea, ahí es que le entra también ese morbo, por así decirlo, a la Iglesia y a la Inquisición por el tema sexual. Porque basta con leer los procesos de la Inquisición, sobre todo la Inquisición española, para ver cómo el elemento sexual estaba siempre presente. Y de repente en cosas tontas, como por ejemplo, una de las pruebas, basta con leer el Maleus Maleficarum, el famoso martillo de las brujas. De repente una de las pruebas para demostrar que la mujer era bruja es que si la mujer le excitaba al juez, al inquisidor. Porque recuerden que para la lógica cristiana de esa época, Eva es la que introdujo el pecado en el mundo, ella fue la seductora, y eso se traducía en seducción física. Entonces yo le veía, siendo heterosexual, a una mujer desnuda, yo cura, me excitaba, señal de que el demonio estaba en ella. Entonces, atención, cuidado, puede ser bruja. O sea, como les dije, el pecado recién, a partir del siglo XI es que va a surgir recién, entonces, esa creación del pecado de Sodoma como
uno de sus elementos ni siquiera... Y eso también es otro dato curioso, que cuando se crea ese pecado de Sodoma como si fuese supuestamente la homosexualidad, en verdad eso va a venir más después, porque cuando se crea en su Liber Gomorrhianus, cuando Pedro Damiano crea, o sea, habla de el pecado de Sodoma, él habla, por ejemplo, de 4 grados de sodomía. Lo que no saben muchas personas es que cuando se crea este pecado de Sodoma, ese pecado no era la homosexualidad nomás, sino que el último de esos 4 grados que hablaba Pedro Damiano, el último grado de sodomía recién era el sexo anal. Ni siquiera es así la homosexualidad en sí, era sexo anal. Pero el primer grado era la masturbación, o sea, el primer nivel, digamos. Pedro Damiano entonces establece que esos 4 niveles de sodomía, del más leve al más grave, serían la masturbación en solitario, la masturbación de a dos, la cópula entre muslos, o sea, sin penetración, y el último nivel sería la penetración anal. Cópula entre muslos. Claro, claro. Entonces, eso también es un detalle interesante a señalar, que cuando se crea ese pecado de la sodomía, allá por el 1050 aproximadamente, la masturbación estaba dentro de la nómina de lo que es la sodomía. Y después, bueno, en el siglo siguiente, como les dije, en el concilio de Letrán, en el segundo concilio de Letrán es que se va a establecer, tercero, perdón, se establece, o sea, esa condena, pero las Biblias no introducen el término sodomita, sino recién en el siglo XVI, en el marco de la Reforma Protestante, cuando se traducen la Biblia a los idiomas vernáculos, por así decirlo. Porque recordemos que en la Edad Media la Biblia era en latín. Y si uno va a la Vulgata, que es esa traducción que hizo San Jerónimo al latín, no va a encontrar el término sodomita. Recién en el siglo XVI, en el caso de las Biblias en español, es la Biblia Reina Valera, y en el siglo X, que es la primera traducción que se va a hacer, o traducción importante al español, y 17 es en inglés para la Biblia, la edición King James. Entonces también otro detalle interesante a tener en cuenta es que el término sodomita en la Biblia misma aparece muchísimo después que la época de Cristo, y también muchísimo después que Sodoma, si es que en verdad existieron Sodoma y Gomorra. Recordemos también que el Antiguo Testamento tiene muchos relatos, sobre todo en el Génesis, que son metáforas, que son imágenes. Parábolas, claro. Sí. No, el fundamentalista sí te cree que tal cual existió una ciudad y que cayó fuego y azufre, pero la teología, digamos, un poquitito más seria, sabe que ahí tenemos muchos elementos que son metafóricos. Claro. Pero volviendo al relato de Sodoma, o sea, ¿por qué es que va a surgir mucho después de esa interpretación? Volviendo al relato en sí, si uno lee, el Sodoma y Gomorra lo tenemos en el Génesis capítulo 19, versículos 1 al 25. Y resumiendo la historia, para los que no conocen los pormenores, digamos, de este pasaje, es que en la ciudad, o sea, Sodoma y Gomorra eran unas ciudades que, según nos cuenta el Génesis, era gente muy pecadora. No se nos dan los detalles de cuáles eran los pecados. Dios ya había tomado la decisión de destruir a este pueblo y le manda entonces a 2 ángeles a que le quiten a la única persona que era justa o buena en ese pueblo, que era Lot. Lot, que vivía ahí con su señora, con sus hijos, o sea, con sus hijas, cuñados, suegros, toda la familia, el clan. Y entonces Dios manda a 2 ángeles para que vayan a quitarle a Lot del pueblo. Los ángeles van al pueblo. Lot les da cobijo, o sea, es hospitalario con estas personas, le recibe en su casa, y cuando están en su casa es que la gente del pueblo va y le pide a Lot que salgan los ángeles. Y acá es interesante que tenemos textualmente, hay Biblias que traducen, o sea, que piden que salgan los ángeles porque el pueblo quiere conocerlos, y otras Biblias que dicen quieren abusar de ellos o tener relaciones sexuales. Ocurre que el término hebreo yada significa conocer, pero conocer puede ser tanto carnalmente como conocer como una persona, digamos, claro. El contexto sí nos habla de que es efectivamente en sentido de conocer de manera sexual, de querer abusar de ellos. Y pues bueno, los ángeles lo ciegan a todo el pueblo, y después Lot sale con su gente del pueblo, y bueno, ahí es que van a ser destruidas Sodoma y Gomorra. Si uno lee, y acá por eso que le digo que es el texto más fácil de analizar, no hace falta profundizar tanto para darse cuenta que relacionar Sodoma con homosexualidad es completamente descabellado, porque si uno lee el texto en sí,
en ningún momento vamos a encontrar que se esté hablando de relaciones consentidas. Acá estamos frente a un pueblo, en primer lugar, que, o sea, gente de un pueblo que quiere violar a extranjeros. Claro, que sería un acto en la época de nivel de castigo, ¿no es cierto? Claro, y ni siquiera en la época, sobre todo en la cultura machista, hasta ahora todavía tenemos, o sea, existe el tema del hombre que le viola al otro hombre como una forma de humillación. De humillación, sí. Y eso es algo que estuvo presente en la historia de la humanidad desde los orígenes, el violarle a otro hombre para humillarle, de repente incluso para educarle, Sí, y sobre todo para decirle quién tiene el poder. Y un detalle también, o sea, acá tenemos también dos elementos que otra vez subrayan con más razón por qué no estamos frente a personas que eran homosexuales. El fundamentalista también te dice que Sodoma fue destruida porque ahí todos eran homosexuales, era un pueblo lleno de homosexuales. Y si nosotros leemos en la Biblia, dice textualmente cuando van ellos o sea, cuando los habitantes van a la casa de Lot, y cito textualmente, dice, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, estamos frente a un pueblo donde había personas de todas las edades. O sea, si es que eran todos homosexuales, entonces, claro, ¿cómo es posible que se reproducían? Reproducción había, claro. Reproducción había, o sea que claro, por lo menos había gente que no era homosexual. Y el segundo detalle que también el fundamentalista pasa de lado es que Lot, cuando le dicen los pobladores que ellos quieren tener relaciones o abusar de los habitantes, dice Lot, y cito textualmente, yo tengo aquí 2 hijas mías que no han conocido varón. Voy a sacarlas y ustedes podrán hacer con ellas lo que mejor les parezca. Recordemos que en esa época, incluso hasta ahora, la mujer es cosa para el hombre. Claro. Si estamos nuevamente presentes frente a pobladores o personas que son homosexuales, ¿por qué entonces Lot le va a ofrecer a las hijas para que tengan relaciones con ellas? No incluso relaciones, sino que podían hacer con ellas lo que querían. Entonces ahí, como les decía, vemos esos pequeños detonantes que nos dicen, espera un poquitito, de verdad estamos frente a un pueblo en el cual se hablaba de la homosexualidad. ¿Y cuál era entonces el verdadero pecado de Sodoma? Vemos que en ningún momento se nos habla de un pueblo donde todos fuesen homosexuales, y en ningún momento se nos habla tampoco de gente que tenga una relación estable o que tenga sexo dentro de un marco del respeto. O sea, estamos aquí frente a ciudadanos que quisieron violar a un extranjero. O sea, eso es el texto tal cual uno puede leerlo en Génesis. Y ahí entonces nos cabe la pregunta, ¿cuál era entonces el verdadero pecado de Sodoma? Claro. El verdadero pecado de Sodoma fue la falta de hospitalidad. Y la Biblia misma nos confirma eso, porque en otros lugares en los cuales la Biblia habla del pecado de Sodoma, hace relación a esa falta de hospitalidad, a esa soberbia, a eso de ser injusto con el extranjero. De hecho, en el libro de Ezequiel capítulo 16, versículos 48 al 50, cuando Ezequiel está hablando de una de las tantas veces que Jerusalén se apartó de Dios, digamos, y menciona los pecados que cometió, ahí habla de Sodoma y dice, cito textualmente, tu hermana Sodoma y sus hijas pecaron de soberbias. Era tanto el pan que tenían y tanto el tiempo que les sobraba que no se ocuparon de dar fuerzas a los pobres y menesterosos. O sea, vemos entonces ya desde el vamos como en el libro de Ezequiel se nos habla de que Sodoma era una ciudad rica, era una ciudad que cierra entonces las puertas al extranjero y que no quiere compartir lo que tiene. Y en otro libro también de la Biblia, en este caso el libro de la sabiduría, que es un libro que no la tienen las Biblias protestantes, pero sí la tienen las Biblias católicas y las Biblias ecuménicas, Sabiduría capítulo 19, 13 al 16, cuando hace una comparación entre Egipto y Sodoma, nos dice así el texto bíblico. Los castigos cayeron sobre esa nación pecadora después de haber sido anunciados por violentos truenos. Ellos sufrieron justamente por su maldad, pues habían mostrado odio cruel hacia los extranjeros. Los habitantes de Sodoma no acogieron a personas desconocidas que llegaron a su ciudad, pero los egipcios convirtieron en esclavos a extranjeros que estaban prestándoles servicios. Los de Sodoma fueron castigados por haber recibido a los extranjeros como enemigos. Entonces, nuevamente, y recuerdo... O sea, queda clarísimo. Queda clarísimo. Desde la Biblia, como les digo, la Biblia misma nos hace esa relación de falta de hospitalidad y Sodoma. Claro. Pero si eso, digamos, uno dice, bueno, Antiguo Testamento, muchas cosas cambiaron. En el Nuevo Testamento ya nosotros como cristianos que nos dejamos, como les dije, que tenemos como referencia el Nuevo Testamento, el mensaje de Jesús,
En el Evangelio podemos encontrar dos momentos en los cuales Jesús habla de Sodoma. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, Mateo 10, versículos 5 al 15, o en Lucas, capítulo 10, versículo 10 al 12. Los dos momentos, o sea, los dos evangelios hablan de lo mismo, que es el momento en el cual Jesús envía a sus discípulos a que prediquen un poco el mensaje. Y algo muy curioso es que Jesús dice que en aquellos lugares en los cuales no le reciben las personas, que se sacudan el polvo, que continúen su camino, y después dice, textualmente cito, el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. O sea, fíjense, acá Jesús está hablando de pueblos en los cuales no son hospitalarios, y ahí menciona a Sodoma. En ningún lugar Jesús habla de pueblos en los cuales hay depravados sexuales, en los cuales hay gente que, qué sé yo, que es orgiástica, nada de ello. Y nos dijiste además que Jesús en ninguna parte de los evangelios jamás menciona la homosexualidad. Jesús no se en refiere ningún para momento nada. Se refiere o sea que en para el Nuevo nada. Testamento no hay nada. No tenemos nada. Algo también muy interesante que tenemos, muy curioso que tenemos de Jesús, él en ningún momento condenó la homosexualidad, en ningún momento habló tampoco de la homosexualidad, pero sí él tuvo contacto con personas homosexuales. Los católicos cuando comulgamos, antes de comulgar siempre repetimos una famosa frase: no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, que es una frase que la va a repetir un centurión romano cuando él va junto a Jesús a pedirle que le sane a su, entre comillas, esclavo. Y que ahí Jesús dice, bueno, voy contigo, y el centurión le dice, bueno, esta frase, que él no es digno y que basta que Jesús diga que el otro se sana para que se sane. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo utiliza la palabra griega pais. Pais significa joven, pero traducido a un lenguaje actual es como decir muchacho, Claro. chica, pendejo. De hecho, la palabra pedrastía, por ejemplo, en el contexto griego de esa educación de tener parejas, pero el mayor que le educa al menor, no pedrastía como es hoy, de la pederastia de abusar de un menor, la raíz es pais, el adolescente, el muchacho, o sea, y en la época antigua, la palabra pais también tiene se lo entiende desde ese contexto de relaciones entre personas del mismo sexo. Entonces, Mateo utiliza el término pais al referirse al muchacho o al chico del centurión romano. Lucas, sin embargo, utiliza la palabra doulos, que en griego significa esclavo. Pero Lucas aclara que el centurión amaba mucho a su esclavo. Ahora vamos al contexto de la antigüedad. El esclavo que era para un ciudadano romano era una cosa. ¿Por qué le va a amar demasiado? ¿Por qué le va a amar? O sea, ¿dónde está la importancia de ese detalle de que el esclavo era amado mucho por su dueño, por así decirlo? Y después está el contexto también romano de que era muy común en el mundo romano que un general romano o alguien de cierto nivel tuviera como pareja a subalternos, o sea, el centurión con el soldado o el dueño con el esclavo. Eso era algo súper típico, así que no es nada descabellado afirmar desde el contexto cultural de la época que un soldado se metiera o que un centurión se metiera con su esclavo. Y si es que Jesús consideraba él como pecado la homosexualidad, le iba a curar porque Jesús curaba sin problema a pecadores, pero también aprovechaba esos momentos para dar una enseñanza, como por ejemplo cuando le traen a la adúltera para que se le apedree, como decía la ley mosaica, que había que apedrear a las personas adúlteras. Otra parte que también el fundamentalismo pasa de largo, porque la Biblia también dice que hay que apedrearle a los adúlteros. Y fíjense, ese momento en el cual se le trae a Jesús una persona pecadora y él aprovecha ese momento para dar una enseñanza. A los fariseos les dice que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Ellos después se van y solamente a la mujer pecadora le dicen no peques más, pero solamente a ella. En ningún momento frente a los que le querían apedrear les dice no peques más. Y en este caso del centurión, en ningún momento él le dice, bueno, le sano a tu chico, pero no te acuestes más con él. Entonces por eso es que vemos cómo Jesús no dice absolutamente nada. Y cuando él habla de Sodoma, hace la relación con la falta de hospitalidad. Y hoy hablamos, ¿verdad?, de la hospitalidad, y es un valor que para nosotros hoy como que no tiene tanto
tanta importancia, por así decirlo. Bueno, la cultura paraguaya en teoría es re hospitalaria porque los guaraníes, lo de ahí viene, que eran hospitalarios, por lo menos el cuento que nos vendieron en los colegios. Pero en la antigüedad recordemos que también, en el caso del pueblo de Israel, pueblo que fue mucho tiempo nómada, que fue también pueblo que fue esclavo en Egipto, entonces en la antigüedad también recordemos que irte de un pueblo, una ciudad a otra te llevaba días, había muchos caminos peligrosos, te robaban, te asaltaban, te picaba una víbora, qué sé yo, mucho te podía pasar por el camino. Entonces también por eso es que se valoraba muchísimo la hospitalidad. Y si uno mira en la Biblia, en varios pasajes, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, se habla de, o sea, como mandato divino, el ser hospitalarios. En Éxodo 22-21, por ejemplo, encontramos que dice: no engañarás ni maltratarás al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. O en Levítico 19-33-34 leemos que dice: no opriman a los extranjeros que habiten entre ustedes. Trátenlos como si fueran sus compatriotas y ámenlos como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros. O sea, vemos que para la Biblia misma es importante la hospitalidad y está justamente también en el Levítico, la ley para el pueblo judío. Entonces eso también nos ayuda a entender también por qué es que no es descabellado el pecado de Sodoma como la falta de hospitalidad. En torno a todo esto, ¿hay alguna especie de consenso formal en torno a la cuestión de la homosexualidad? La cuestión, digamos, con el cristianismo es que no tenés una rama única. Sí. Tenés, por ejemplo, las tres grandes ramas, la Iglesia Católica, después la Iglesia Ortodoxa y después la protestante. Y digo tres grandes ramas porque si es que uno hace, digamos, ese seguimiento histórico, va viendo cuándo se van a ir separando y después cuáles son las que tienen más fieles. Y entonces ahí es que por cuestiones prácticas que hablo de estas tres grandes ramas. Después, obviamente, sobre todo en la Iglesia Ortodoxa es que van a surgir después también divisiones, y en la Iglesia Protestante también, porque tenemos los anglicanos, tenemos los luteranos, tenemos los calvinistas, hay varias, y sus respectivas también divisiones internas. Entonces no tenemos ahí un consenso formal. Claro, no podemos tener un consenso porque en todo el cristianismo hay, por eso, diferentes posturas. Por eso, para mí me es súper importante también mencionar que haya iglesias tradicionales como la anglicana o las luteranas que sean, que sí, ellas ya tengan mucha apertura con respecto a la comunidad homosexual. Como les dije, incluso hay las que bendicen las uniones o las que ordenan como pastores o incluso obispos y obispas a personas, a gays y lesbianas, abiertamente gays y lesbianas. Pero eso sería por el lado del protestantismo más que nada. Con la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa un poquitito más complicada porque sí ya son iglesias más verticalistas. Porque ahí sí tenés una cabeza, en el caso de la Iglesia Católica, el Papa en Roma, y en el caso de la Iglesia Ortodoxa, sus diferentes patriarcas según de qué tipo de iglesia ortodoxa estemos hablando. Y ahí es un poco más difícil porque, como dije, es más verticalista pero eso no significa que no haya voces disidentes también dentro de la misma institución. Lo que sí hay un consenso hoy, por lo menos entre teólogos y teólogas serios y serias, y subrayemos serios y serias, es que la interpretación de Sodoma o del pecado de Sodoma como la homosexualidad es errónea. O sea, desde los años 60 es que vino una nueva corriente de interpretación bíblica y también teológica. No olvidemos que los años 60 se van a abrir en muchísimos aspectos a las diferentes diversidades, al feminismo, a las comunidades afrodescendientes. Acá en América va a surgir después la teología de la liberación, o sea, la opción por los pobres. Y eso va a hacer que también la lectura bíblica tenga que adaptarse a una lectura más diversa y no tan verticalista. Todo esto entonces nos indica, y fíjense, o sea, para que vean nomás que mucho se puede desentrañar. Solamente nos estuvimos entrando en el famoso pecado Sodoma, de Sodoma, porque incluso hubo entre los padres de la iglesia, padres como Orígenes, que en su homilía sobre el Génesis, él escribió en el siglo III, cuando se refiere a Sodoma, habla de que Lot se salvó porque fue hospitalario, y él menciona en varias partes que la hospitalidad fue la gran virtud de Lot, y la falta de hospitalidad fue la gran causa de condena de Sodoma. En ningún momento él habla de, entre comillas, depravaciones sexuales. Entonces, por eso
es importantísimo, eso es lo que le decía, abre entonces las puertas a que nosotros veamos cómo las interpretaciones para supuestamente condenar a los homosexuales a partir de Sodoma van a surgir muchísimo después, como ya les mencioné, en el siglo XI para crear el famoso pecado, hablar de la sodomía como pecado, o el siglo XII para ya esa condena a partir de los concilios, o a partir del siglo XVI para la aparición del término sodomita en la Biblia. Y eso habla entonces más bien de que es algo cultural que va a venir después, pero no de algo que esté en la Biblia. Por eso entonces, como les decía, que el consenso, por lo menos entre la teología seria y lo más objetiva que se pueda, es que no fue la homosexualidad el pecado de Sodoma. Y eso, fíjense, es un texto nomás, o sea, es una parte nomás de la Biblia de los tantos otros lugares, no entre comillas, porque hay 5 o 6. Entonces eso ya nos da una pauta de cómo la Biblia en verdad va a ser mal interpretada mucho después, pero todo comenzó con esa primera mala interpretación, que fue la de mal interpretar el pecado de Sodoma. O sea, desde el momento en el que se creó la sodomía como pecado, y más adelante, cuando se va a cerrar esa sodomía como si fuese la homosexualidad, ahí entonces todos los demás pasajes que supuestamente hablan sobre la homosexualidad van a ser analizados desde la vista del pecado de Sodoma. Claro. Entonces, una vez que nosotros vemos cómo se forzó esa interpretación para meterle a la comunidad LGBT en una historia que no tiene nada que ver, vemos cómo efectivamente el resto va a hacerse es lo tipo mismo. La piedra angular. Claro, es la piedra angular. Entonces, cómo el resto después también se lo va a utilizar para amoldarlo a esa interpretación. Es que lastimosamente también el gran problema que tiene no solamente la Biblia, sino que la religión en sí, es que, y eso ya nos viene desde Roma, cuando el emperador Teodosio el Grande, gran hijo de puta, entre paréntesis, hace de la religión cristiana la religión oficial y prohíbe el culto pagano, es el que más va a comenzar a utilizar la religión como un arma de control, como un arma también para limitar el pensamiento. Cambia la iconografía cristiana. Jesús deja de ser el Jesús bueno para convertirse en ese Jesús que está sentado en su trono y te juzga. Entonces vemos un claro mensaje político de cómo la religión es también reflejo de esa imagen del Estado y de esa imagen también recontra verticalista. Eso nos habla de cómo la religión y la Biblia, si es que la mal interpretamos, podemos utilizarla como mecanismo de control. Y el ejemplo de utilizar la Biblia para condenar a la comunidad LGBT no es el único ejemplo de cómo se utiliza la Biblia para luchar contra la diversidad. Cuando se debatía, por ejemplo, en los Estados Unidos en la década de los 60, esa prohibición, porque no se podían casar personas blancas y afrodescendientes, o sea, por ley estaba prohibido. Y la gente se basaba en la Biblia para decir que ese matrimonio interracial estaba prohibido. O cuando se hablaba del voto femenino, se discutía también, la gente se basaba en la Biblia. Y la educación pública, claro, y el divorcio, o sea, tipo... Entonces ahí vemos cómo no es nada nuevo el hecho de que se utilice la Biblia para mantener ese establishment político y condenar la diversidad y mantener el poder a la clase que esté en el poder. Por eso es que también es importantísimo hacer estos ejercicios de utilizar las herramientas que tenemos para ver un poquitito qué es lo que la Biblia dice en verdad. Cosa que el fundamentalista no hace. El fundamentalista trae nomás las herramientas, entre comillas, replica, claro. La bajada de línea. La bajada de línea, pero no lo analiza desde su contexto literario, no analiza la frase que te tira dentro de su contexto en la Biblia misma, y tampoco va al contexto histórico, el contexto cultural, pero vemos cuán importante es hacerlo justamente para evitar caer en los errores del pasado y terminar condenando brujas, quemando herejes. Claro. Cuando vos le decís esto a un fundamentalista, ¿se da verdaderamente un debate? Bueno, te cuento que hace 2 años tuve léase esto con sarcasmo, la grata experiencia de ir a un programa de televisión y debatir con Emilio Agüero, por ejemplo. Dios. Emilio Agüero es del Más que Vencedores, su iglesia. Okay. Es de corte evangélica. Hace 2 años, cuando tuvimos el primer encuentro ecuménico de la diversidad sexual, que es lo que vamos a estar teniendo ahora, mañana, el tercer encuentro ecuménico de la diversidad sexual, cuando tuvimos el primer encuentro, fue así, escándalo, porque la gente no sabía qué mierda lo que éramos, qué es lo que hacíamos. Nosotros hicimos la publicidad en Facebook y una cantidad de gente
entraba a nuestra página de Facebook a, por supuesto, condenarnos, a mandarnos al infierno. O sea, todos cristianos que nos mandaban mensajes de amor. Claro, sí, como uno puede entrar a leer y ver eso. Claro. Y, por supuesto, entraba mucha gente del grupo, o sea, gente de Abreu y gente de esa iglesia Más que Vencedores. Y bueno, ahí fue tipo mi gran destape, que yo comenzaba a rebatirle. Y llegó un momento que, por lo visto, se fueron todos y todas a llorarle a su pastorcito. Entonces me llaman a mí, se contactan conmigo, o sea, me contactan por Facebook, diciéndome que querían tener un debate conmigo y con algún teólogo. Obviamente ninguno de los curas que nos estaban acompañando, por cuestiones obvias, no podían salir al aire. Y entonces, bueno, fui yo con José, el chico o sea, nuestro jefe, digamos, de nuestra cabeza en Cristianos Inclusivos. Y bueno, ahí fue que ese intento de debate. Para mí fue una pérdida de tiempo, porque el fundamentalista se queda, como dije, en el texto. Tira el texto, pero no hace el análisis del contexto. Entonces, cuando yo me iba a explicarle o intentar explicarle el contexto y la palabra, de dónde venía, del griego y cuál es el significado, y no, es como discutir con una pared. El principal problema que se tiene cuando uno quiere debatir con el fundamentalista es que el fundamentalista cree que preguntarse cosas o cuestionar de repente es dudar de la palabra de Dios. Sobre todo a los literalistas. Traer de repente, qué sé yo, pasajes del Antiguo Testamento que dicen que si tu hijo es desobediente puedes apedrearlo, por ejemplo. Entonces ahí para tratar de que esa persona se dé cuenta de que no todo es muy literal. La otra noche, en una reunión de Cristianos Inclusivos que fuimos a escucharte, se acercó un chico joven al final de la charla y te preguntó, pero entonces la palabra de Dios está equivocada, y te lo preguntaba con emoción y con mucha honestidad. Es decir, había empezado a dudar después de tu charla que lo que le habían contado podía ser verdura, ¿no? Podía ser bolazo. ¿Te pasa esto que llega gente, sobre todo gente joven, que está como muy programada, especialmente los fundamentalistas que repiten? ¿Pasa así que después de las charlas la gente empieza a ver la luz? Lo que me pasó más que nada de repente en las redes, es que la gente después me escribe al privado y me dice, leí tus comentarios, me ayudó mucho, porque la verdad que hay muchas personas de LGBTI, cristianas y cristianos, que están aisladas, que se sienten aisladas en su mundo y que no tienen con quién ir, porque me pasó a mí cuando comencé a salir del closet. Obviamente yo, católico, me confesaba siempre con el cura, y eso era un pecado. Entonces yo sabía que en ese cura no iba a sentir esa contención. Yo veía mi homosexualidad como un pecado, entonces como que me era difícil sentirme bien conmigo mismo. Entonces hay muchos chicos y chicas que están aislados, pero cuando escuchan que hay voces alternativas, es como que les da mucha esperanza. A mí ya me tocó leer mensajes, o sea, personas que me dijo que estuvieron a punto de suicidarse, pero que después de ver que existen estas voces disidentes o de que se puede ser cristiano o cristiana y gay o lesbiana o transexual o bisexual, es como que les ayudó a salir adelante. Y yo creo que esa es mi principal también, eso es lo que más me gusta a mí. De repente no es que mi pelea no es contra los fundamentalistas, porque les digo, puedes pelearte con una pared que vas a tener más respuesta, pero sí, más que nada, es llevar el mensaje a esa gente que está aislada y que cree que hay algo mal en ella y que es un pecado ser quien es. Buenísimo. Si tenés educación confesional, sos cristiano o de alguna de las religiones del libro y la estás pasando mal porque te parece que eso entra en conflicto con lo que te están contando, vamos a colgar todas las redes de Juanma para que puedas acceder directamente, charlar con él, y él te puede dirigir hacia cursos, otras redes de contención o grupos donde vas a poder tener respuesta a estas cosas, vivir la vida y ser puto, torta, traba, que es un mundo maravilloso, y creer en lo que a vos se te ocurra y ser feliz. En el nombre de la radicalidad, pluralidades que sostenemos en el cuarto mundo, es verdaderamente importante escuchar una voz como la tuya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy a las órdenes, y para todos los que están escuchando, sepan que no hay nada malo con ustedes. Dios ama sin condición. Siéntanse felices y orgullosos como son, y no hay nada que cambiar en ustedes.
Vamos a terminar. Somos Nico Martínez Y Omar Beretta. y juntos hacemos el programa Puto el que lee. Suscríbete a nuestro canal de podcast. Los links a autores, músicas, videos y otras cosas chulis y puretes que se mencionaron en el programa los colgamos en nuestras redes. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Ahí también podés mandarnos la info de tu novela, poemas, obra de teatro, perfo, concierto o gacetilla de prensa que quieras difundir. Y también acciones de defensa de nuestros derechos, info sobre HIV, etc. Producción general, Puto el que lee. En Asunción nos da de comer Mango Tango Food. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas nos enseña guaraní la Casa 1073. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.